Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 5, números racionales. Vamos a hablar sobre la forma de expresar los números racionales. En la simbología que le proponemos, pues a la hora de escribirlo, a la hora de representarlo, cuál es la forma que utilizamos. En primer lugar, hablamos, como todos sabemos desde primaria, el uso de las fracciones. Las fracciones son representaciones de los números racionales que se expresan, que se formulan teniendo en cuenta dos números, un numerador y un denominador. Numerador es el que aparece en la parte superior y denominador el que aparece en la parte inferior. El denominador, como ya sabemos, pero eso depende de que son números racionales, no puede ser cero. Es distinto de cero. Y teniendo en cuenta eso, como hemos dicho anteriormente, forma una clase de equivalencia. Como estamos hablando de que Q estaba formado por el conjunto cociente, es un cuerpo formado por el conjunto cociente sobre la relación de equivalencia que habíamos definido previamente con la suma y con el producto, nosotros tenemos una clase de equivalencia. Cada clase de equivalencia, bueno, Q está formado por las clases de equivalencia. El conjunto de los números racionales está formado por las clases de equivalencia, que no son otra cosa que aquellas que verifican que A partido por B es una clase de equivalencia donde C partido por D perteneciente a Q, que verifica C partido por D, donde CA es igual a BC. Con C entero y D entero sin el cero. Efectivamente, esto era lo que habíamos dicho antes. Se declara una relación de equivalencia y por lo tanto el conjunto cociente sobre la relación de equivalencia, al final lo que vamos a tener es un representante de clase. A este elemento se le llama representante de clase y es el que conocemos como fracción irreducible. En el caso en el que tenemos 5 partido por 2, esa fracción no se puede reducir. Pero si tenemos 10 partido por 4, el resultado es el mismo, porque estamos hablando del mismo número racional, solo que tiene una representación distinta. En este caso, 10 partido por 4 se puede reducir a 5 partido por 2. Es esta, la fracción irreducible, la que consideramos la clase de equivalencia, la representante de todas las demás. Y de aquí en adelante, cuando trabajemos, procuraremos trabajar por medio de las que son representantes. Hay que tener en cuenta que este proceso se puede considerar como la reducción, mientras que 5 partido por 2 ya no es reducible, no se puede reducir más. ¿Cuándo no se puede reducir más? Cuando el máximo común divisor del numerador y el denominador es igual a 1. En este caso 5 y 2 no tienen divisores comunes, por lo tanto el máximo común divisor de ellos es 1 y no podemos seguir reduciéndola. Así es como encontramos la fracción representante, en este caso la fracción representante. En este caso sería 5 entre 2. Bien, todos los demás procesos consisten en reducir las fracciones. Otra representación distinta, que también tiene que ver con fracciones, son las fracciones decimales. Y los decimales. Las fracciones decimales y los decimales son representaciones distintas del mismo número. Las fracciones decimales son aquellas que nos facilitan el obtener decimales, números decimales, que son números racionales, pero no llegan a ser números irracionales. Los números decimales son aquellos que, bueno, las fracciones decimales son aquellas que se pueden escribir como un número racional cuyo denominador es una potencia entera de 10. De la forma que tendríamos A, por ejemplo, dividido entre 10 elevado a k.
esta sería una fracción decimal. Y los decimales son los resultados de las fracciones decimales. Teniendo en cuenta todo ello, podemos establecer, tal y como tenemos en nuestro sistema de medida, que el metro está dividido en 10 partes. Cada parte está dividida en otras 10 partes, y así sucesivamente, con lo cual entre cada dos, para poder adelantarlo, entre cada dos fracciones decimales consecutivas, habrá un número racional. Habrá infinitos números racionales, pero bueno, cada racional se puede escribir entre dos expresiones de este tipo, entre dos fracciones decimales. De ahí es de donde pasamos precisamente a la relación entre expresión fraccionaria y decimal, que era a lo que me refería anteriormente. La relación entre expresión fraccionaria y decimal parte de la base de que empezamos teniendo un número r, cuya representación podemos establecerla fraccionariamente, un número racional, vamos a poner lo que pertenece a q, y que podemos expresarlo, r podemos expresarlo como p partido por q. ¿De acuerdo? Entonces, podemos encontrar, si nosotros realizamos la división 10 elevado a k por p entre q, obtenemos el siguiente resultado. 10 elevado a k por p es igual a c por q, donde c sería el cociente, más un resto que será menor que q. Por lo tanto, tenemos que cq es menor o igual que 10 elevado a k por p, que es menor o igual que c más 1 por q. Porque es el cociente, estamos hablando del cociente, un cociente entero. En esta situación, lo que podemos hacer es encontrar este p y este q, y lo que hacemos es dividimos por 10 elevado a k y dividimos por q en las tres expresiones. De esta forma nos queda c partido por 10 elevado a k menor o igual que p partido por q, que era igual, como vemos aquí arriba, a r, y que es menor o igual que c más 1 partido por 10 elevado a k. De esta forma observamos que todo número racional, que era del que habíamos partido, un número racional cualquiera, está entre la fracción decimal de c y la fracción decimal de c más 1, que son un cociente. Por lo tanto, todo número racional está entre dos fracciones de un orden determinado, dos fracciones decimales de un orden determinado. Se llama orden al número k que aparece acompañando, que aparece la potencia de 10. ¿Cómo se calcula? Pues eso es interesante tenerlo en cuenta. El cómo se calcula. Teniendo en cuenta este resultado, sabemos que en las divisiones euclidias de este tipo, tenemos, vamos abajo, en las divisiones euclidias de este tipo, de 10 elevado a k por p partido por q, el resto, donde teníamos que 10 elevado a k por p era igual a c por q más un resto, el resto tiene que ser menor que el denominador, obviamente, como ya hemos dicho. Luego solo puede tomar un número finito de valores distintos. De modo que reiterando la división, más allá de este número de valores, los restos se repetirán periódicamente. En conclusión, a partir de un determinado dígito, las cifras de los valores decimales aproximados por defecto de un cierto número decimal se repiten periódicamente. Al repetirse periódicamente, nosotros podemos escribir de la siguiente forma un número racional. Si un número racional es r igual a 2,333 periodos,
es un número racional ya que multiplicado por 10 podemos encontrar que 10R es igual a 23,333 periodos. Pues bien, simplemente si elegimos 10R menos R, tenemos si elegimos 10R menos R, al final lo que nosotros tenemos es 23,3 periodos menos 2,333. Luego 9R será igual a 21. Y por lo tanto, R es igual a 21 partido por 9, que es igual a 7 partido por 3. Con lo cual, 2,3 periodos se puede escribir fraccionariamente como 7 partido por 3. Es importante tener este procedimiento en cuenta y tener en cuenta también que se puede extender, que es extendible a lo siguiente, es extendible a hacerlo con una expresión decimal periódica. Por ejemplo, si tenemos d igual a 10 elevado a k, r igual pues con las cifras enteras serían a sub 0 hasta a sub k, y después tendríamos las cifras decimales como b sub 1 hasta b sub p, pongamos. Entonces, 10 elevado a p, porque estas son las cifras que se repiten, 10 elevado a p por d será igual a a elevado a 0 hasta a elevado a k, b elevado a 1 hasta b elevado a p, b elevado a 1, b sub 1 hasta b sub p. Con todo ello, pues al restar 10 elevado a p menos d, tenemos 10 elevado a p menos 1 por d igual a 0 hasta a sub k por b sub 1 hasta b sub p menos a sub 0 hasta a sub k. Con todo ello, volveríamos a hacer el mismo procedimiento, dividiríamos esta expresión entre este y obtendríamos el número racional, que es el que vamos buscando, que sería igual a esta expresión entre 10 elevado a p menos 1. Elevado a p menos 1. A sub 0 hasta a sub k, b sub 1 hasta b sub p, menos a sub 0 hasta a sub k. Pues bien, esta sería la forma de hacerlo, la forma general de hacerlo. También tenemos que clasificar los números decimales teniendo en cuenta las fracciones. Decimos, lo que hemos visto, este elemento de aquí, lo que se va repitiendo, decimos que es el periodo. Se va repitiendo una y otra vez. Con lo que nosotros al final vamos a tener números, todos son periódicos porque todos se repiten independientemente de que sea cero la repetición. Por ejemplo, si tenemos un número exacto, tiene un número infinito de ceros detrás de la coma, aunque no nos dicen nada, simplemente tenemos un número entero. Puede ser periódico. Puede ser, dentro de los periódicos tenemos los propios y los impropios. Y dentro de los propios tenemos los puros y los mixtos. Los periódicos puros son, bueno,
más fácil quizás es ver los periódicos mixtos. Un periódico mixto es aquel que no comienza inmediatamente después de la coma el periodo, sino que, por ejemplo, tenemos 2,4, 3, 3, 3. Sin embargo, los periódicos puros empiezan justo con la coma. 4,2, y se escribe 4 con 2 periodos. En este caso, 2,43 periodos. Y los impropios son aquellos que no se representan de esta forma, que no tienen un periodo como tal, sino que podemos escribirlos como 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, por ejemplo. O también 7,23450000. Son periódicos porque van a seguir teniendo un periodo, pero ya no se va a repetir. Esa es la forma en la que lo hemos calculado antes, es la forma en la que se suele calcular. Con esta de aquí, voy a mostrarla, esta forma de aquí, es la que se suele calcular, obteniendo como el resultado. Y bien, con esto acabamos la sesión de hoy, así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Adiós.